Cantabria es una de las comunidades autónomas más tranquilas de España, una región rural, rodeada por naturaleza y sin grandes polémicas ni conflictos. O tal vez no. Hasta ahora solo se podía cazar al lobo en las poblaciones situadas por encima del río Duero. En el sur se considera una especie en extinción, pero a partir de ahora no se podrá cazar en ningún rincón de España. El origen del conflicto entre el ganadero y el lobo se remonta hasta el mismo comienzo de la ganadería extensiva. Sin embargo, el conflicto que existe en España, especialmente en Cantabria, en pleno 2024, tiene como origen el 20 de septiembre de 2021. Ese día se publicó en el Boletín Oficial del Estado la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, el LESPRE. Theo Oberhuber fue uno de los cofundadores y también es el coordinador de la Confederación de Naturalistas Ecologistas en Acción. Oberhuber explica cómo fue el proceso de la inclusión del lobo en el LESPRE desde la perspectiva de un animalista. Bueno, pues el proceso fue lento y muy amplio. Tener en cuenta que prácticamente desde los años 70 y tantos, 80, ya desde varias organizaciones se ha venido reclamando la protección del lobo. Durante estos años, pues esa presión ha ido aumentando y especialmente desde los años, quizás a partir del 95, el conflicto se fue incrementando, pero también la presión para conseguir esa protección. Mientras que la decisión del gobierno fue celebrada por el sector animalista, los ganaderos reaccionaron de la manera opuesta. Según un informe realizado en 2023 por la Fundación Conservacionista Artemisan, desde el último Censo Nacional de Lobos, realizado entre 2012 y 2014, la población del lobo ha crecido en un 26% en el territorio nacional. Desde la realización del censo, la población del lobo en Cantabria ha crecido desde las 12 hasta las 27 manadas actuales. Esto ha provocado que el número de ataques a ganado haya aumentado significativamente. Antonio Lucio es el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático de Cantabria. Lucio explica el auge de la población del lobo en Cantabria y su distribución geográfica. El primer censo que se puede considerar como tal, con una metodología concreta del que tenemos datos, es el año 1995, y entonces hablaba de 5 manadas, 5 grupos de lobos en Cantabria, básicamente todos en la zona suroeste de la comunidad. Liébana, zonas altas del Nansa, zonas altas del Besaya y Campó, y algunas zonas del sur, Valderredible. En 2012-2014 se hace el censo nacional más reciente, porque el que está ahora en marcha no ha acabado, y entonces ya hay 12 manadas de lobos en Cantabria. En esas mismas zonas clásicas, pero ya aparecen lobos en zonas de medias y bajas, por ejemplo, del Saja-Besaya, donde había en el 95, pero con presencia más frecuente y más abundante. O sea, se ha doblado el número de manadas. En el año 19 se aprueba el plan de gestión del lobo en Cantabria y ya estamos hablando de que entre los datos del 19 y los actuales estamos hablando de al menos 20 manadas. Cantabria comparte bastantes grupos de lobos con comunidades vecinas, sobre todo con Castilla y León, menor proporción con Asturias. Por tanto, estaríamos que entre el 95 y el 2023 se ha multiplicado por 4 el número de manadas de lobo, como mínimo. Y otro dato muy relevante es el área de distribución. De estar confinadas en esa zona del suroeste de la región, ahora mismo hay lobos hasta la cuenca del Pas, en la zona de Soba, límite sureste con Castilla y León y con el País Vasco. Incluso hay lobos en zonas cercanas a la costa, Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Cabezón de la Sal. Por tanto, hay un crecimiento de la población en número y, como es lógico, un crecimiento de presencia del lobo
hacia zonas donde hace 30 años no existía y en algún caso donde hacía muchísimo tiempo que no se veían lobos. Teniendo en cuenta lo dicho por Antonio Lucio sobre la presencia del lobo en zonas costeras, Theo Verhoeven explica el motivo de la presencia de este depredador en el litoral cántabro. Hay que tener en cuenta que la especie del lobo o lobo ibérico, que eso tenía una presencia en prácticamente toda la península, incluido en zonas costeras. Es decir, el lobo lo que está es intentando recuperar y volver a sus áreas de distribución, buscando zonas donde encuentre la alimentación y a la vez la tranquilidad que necesita. Por lo tanto, que tengamos lobos en zonas costeras no es extraño. Uno de los oficios que mayor contacto tiene con la gestión del lobo es el de agente del medio natural. Pedro Rodríguez, agente destinado en el Valle de Cabuérniga, también ofrece una explicación sobre la llegada del lobo a la línea de costa. El lobo es territorial. Llevamos ya 2 camadas de los 2 últimos años de cría de lobos que nos han cazado. Este es el 3er año, dentro de 15 días se estarán pariendo las lobas. Siendo territoriales y estando ocupado el terreno, se tienen que buscar nuevas colonizaciones. Si no los había en la costa, los habrá. Es decir, también aquí hay mucha mayor presión de los lobos en la caza, en las especies de caza. Entonces, también tiene mucha mayor protección el jabalí en zona costera, que ha habido un aumento muy considerable, y donde hay alimento no va a haber un depredador, en este caso. Entonces vamos a encontrar los lobos en la zona costera. Alfredo Callejo es uno de los ganaderos cántabros afectados por los ataques de lobo. El ganadero de la localidad de Barcenillas explica cómo perdió parte de su ganado debido al lobo. Bueno, pues el invierno pasado, el invierno pasado me han matado 9 potros en cosa de 2 meses, a 300 metros de casa. Y más alguno herido, más... Y el problema es que nadie hace por poner una solución al tema. José Alfonso Sainz, ganadero de Codebuena, también perdió parte de su ganado por el lobo. Ya te he contado de una cabaña que está allí en el barrio de allá, pero está ahí pegado a las casas. Y bueno, pues que las dejaba afuera y que voy una mañana y una muerta que le habían comido todo el costillar. Y además comen lo bueno, ¿sabes? Claro. Comen lo bueno y la hija pues la mordió lubre y como el lobo la boca, lo que te comentaba antes, la boca es carroñero y nada, no hubo forma de curarla y acabó muriéndose. Según datos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, el número de muertes de ganado debido a ataques de lobo ha pasado desde las 1.518 en 2020 hasta las 2.714 en 2023. En algunas zonas de Cantabria, 2-3 generaciones de ganaderos que no han convivido con el lobo. Por tanto, desde el punto de vista exclusivamente de la especie, bueno, ha aumentado área, ha aumentado distribución, ha aumentado número, podríamos decir, sin problemas. El problema de la gestión del lobo no es un problema biológico, ecológico solo, sino que es una especie que genera daños y produce daños en zonas donde el riesgo de presencia del lobo no estaba asumido por el sector ganadero, donde la abundancia de presas silvestres, porque el lobo no come solo ganado, no es muy abundante, donde no es lo mismo la abundancia que puede haber de venados, de jabalí, de rebecos, de corzo, que son parte de la dieta del lobo, pues en algunas zonas del sur o el suroeste de Cantabria, que las que pueda haber en Soba. Este aumento del número de ataques de lobo al ganado está causando que los ganaderos afectados se estén enfrentando a una serie de pérdidas económicas. A nivel económico mucho, porque ya no solamente es la pérdida de lo que te matan, sino el estrés que lleva toda la ganadería, con abortos, con problemas para las cubriciones, con todo tipo de problemas. Después tenemos otro problema muy importante, que la administración paga, pero no paga lo que realmente hay pérdidas. Yo, por ejemplo, con los potros que me mataron el otro año, he perdido unos 300 euros por cada animal. Después llega la hora de comprar forrajes y demás para piensos y demás, y ha subido todo muchísimo. Pues bueno, es que yo concretamente de las mías eran ovejas Sulphur
eran ovejas de exposición y bueno, ¿cómo te voy a decir que una oveja costó 700 euros? ¿Sabes? Otras 200 y pico, 300 y pico, un carnero 400, era un cordero joven, y claro, eso no te lo paga. Ante esta situación de colisión entre el oficio de los ganaderos y la presencia del lobo, la coexistencia entre ambos está causando un conflicto. Pedro Rodríguez ofrece su punto de vista sobre el motivo de la falta de coexistencia entre el ganadero y el lobo. Ellos compatibilizan el lobo con la ganadería, pero siempre que esté regulada, ¿no? Y en este caso, por parte de la Administración y la Administración Central de Madrid, no la autonómica, pues se está viendo que desde que se incluyó en el ESPRE, esto se nos ha ido de las manos totalmente. Para tratar de paliar estas pérdidas económicas del sector primario cántabro, la Consejería de Desarrollo Rural ha destinado para el año 2024 875.000 euros en ayudas para los ganaderos dentro del marco para la gestión del lobo. Antonio Lucio, director general de Biodiversidad de Cantabria, explica el coste que representan estas subvenciones para el Gobierno de Cantabria. A los ganaderos que tienen ganado en zonas de lobo, para compensar esas otras cosas que no puedes compensar, que es cambiar el modo de gestión, tener que estar más pendiente del ganado de lo que debería estar si el lobo no fuera tan abundante o no hubiera lobo, eso al Gobierno de Cantabria le está costando ya por encima de los 2,5 millones de euros al año. ¿Vale? Que al final es dinero de impuestos. Y al final lo que se destina a eso no se destina a otra cosa. En el verano de 2022, un año después de la inclusión del lobo en el ESPRE, el Gobierno de Cantabria autorizó una extracción que permitió matar a 10 lobos. 2 años después, en marzo de 2024, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declaró nula la extracción ordenada por el Ejecutivo cántabro en 2022. Esto fue debido a un recurso interpuesto por las organizaciones animalistas ASCEL y Ecologistas en Acción. El Gobierno de Cantabria es posiblemente el gobierno autonómico que más empeño ha puesto en este tema, la realización de controles. Y bueno, pues esto fue un recurso para justificar esto, es decir, estos controles no cumplen ni lo que establece la estrategia del lobo, pero es que ni siquiera lo que establece el artículo 61 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para la realización de controles o extracciones del lobo. Por otro lado, Antonio Lucio expresa su desacuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Luego lo que nosotros no podemos es decir que somos capaces de matar el lobo que provoca daños y además vamos a matar un macho de determinada edad, porque eso no se puede garantizar y yo no puedo firmar o pasarle a mi consejero o a mi director una propuesta de un control con datos que no puedo garantizar. Lo que yo sí garantizábamos, los técnicos, es que la extracción se iba a hacer en una zona concreta sobre un grupo concreto. Un grupo que había criado, que tenía crías y demás. Entonces, no hay falta de datos. Lo que no es óbice para decir que sigamos apostando por tener más información. Pero desde luego, cuando un cambio legal se hace, como parece ser que ocurre, opina el Ministerio, porque faltan datos, es bastante poco razonable que se haga un cambio legal de estas características. Ante esta situación de conflicto surge la siguiente pregunta. ¿Qué motivos hay para catalogar al lobo como especie protegida? Pues que el lobo no está en un adecuado estado de conservación. Eso es uno fundamental y está basado en la propia normativa comunitaria. Que la población del lobo ha estado a punto de extinguirse, por lo tanto hace falta asegurar una recuperación y la importancia ecológica del lobo como un depredador apical. Este es el argumento, este último posiblemente es el argumento, bueno, junto con los otros, uno de los argumentos centrales, es decir, no depende de que tengamos 1.000 lobos o tengamos 4.000 lobos. El elemento de población no es un elemento fundamental para que esté protegido o deje de estar protegido.
es la importancia ecológica del lobo. Tal y como mencionaba Theo Verhoeven, en los años 70 el lobo estuvo cerca de desaparecer de España. Sin embargo, ¿qué impacto tiene este depredador en el ecosistema? Estas praderías eran visitadas por cérvidos, por ciervo sobre todo, en una proporción bastante alta, y a fecha de hoy las tasaciones por consumo de estos ciervos de la hierba pues están siendo apenas nulas, ¿no? En cambio, esas tasaciones se están dirigiendo a los daños que se producen en la ganadería doméstica. Hay menos animales silvestres, bastantes menos. La cabaña ganadera, la cabaña doméstica está estabilizada, pero quien quiere recriar se está encontrando con que no lo está pudiendo hacer. ¿Por qué? Porque ese incremento de los lobos está produciendo muchas bajas en el ganado doméstico. No podemos cometer el error de pensar en el lobo como una única especie sin tener en cuenta todas las relaciones que tiene el lobo con todo su entorno. En este sentido hay un estudio que finalizó con un documental muy interesante en Yellowstone, donde precisamente lo que hace es, a través de las cascadas tróficas, comprobar cómo la presencia del lobo ayudó o fue un elemento central para recuperar todo un ecosistema. Recapitulando sobre las diferentes posturas del conflicto en cuestión, por un lado se encuentran el gobierno central y las organizaciones ecologistas, y por otro lado están los gobiernos de las comunidades autónomas con mayor población de lobo, como por ejemplo Cantabria, y sus ganaderos. Sin embargo, frente a este ambiente de polarización, ¿qué soluciones proponen las personas que protagonizan este conflicto? Pues mira, yo creo que hay una casi inicial o preventiva, que es una información por parte de la administración, que tiene que tener la información científica de cuál es la población de lobos, dónde están o a dónde van a ir o cuál es la tendencia. Una información a los ganaderos de esto para que por lo menos no les pille desprevenidos, y en su zona donde el lobo desapareció en los años 70, ahora regresa el lobo. Después, evidentemente, unas ayudas económicas para adoptar, para que los ganaderos puedan adoptar esas medidas preventivas. Recoger el ganado por la noche. Porque claro, si se deja el ganado por la noche en el monte, nadie se debería extrañar de que se produzcan ataques del lobo al ganado. Hombre, yo creo que la principal solución es reducir el número de lobos, el número de manadas, de lobos individuales, no lo sé cómo estará eso, pero yo creo que la única solución que hay es reducir el número. Había un cupo de extracción de 34 individuos en todo Cantabria. Podrían extraerse en sitios o lugares donde hubiese mayor población, más ejemplares, y donde hubiese menos ejemplares, lógicamente, ¿no? Pero le gustase a la gente o no, había una regulación, un cupo de extracción donde se extraían, y a nosotros también nos permitía decir a los ganaderos: oye, esto, la administración está detrás de ello, hemos quitado 3, 4 ejemplares, ¿no? Lo suficientes y necesarios, que es lo que está viendo la gente en los pueblos. La gente quiere convivir con el lobo, pero de manera regulada, y a fecha de hoy no se está haciendo. Pues bueno, pues aparte de las batidas, que aquí ya te digo, hace 2 años así se dieron unas cuantas batidas para el lobo, pues tenerlos controlados. Los guardas, pero ¿qué pasa? No quisiera hablar más de los guardas, porque creo que es gente formal, gente seria, pero normalmente son ecológicos. Ellos, ¿sabes? Defienden más al lobo que al ganadero, ¿sabes? Y yo, pues bueno, ya te digo que yo no soy partidario que el lobo desaparezca, porque el lobo estaba en monte primero que las vacas. Yo diría que quizás buscar fórmulas en que la coexistencia pudiera generar algún tipo de oportunidad para el medio rural en relación con el lobo. Aquí estamos explorando, lo que pasa es que tiene dificultades porque a veces las cosas se plantean en la oficina, pero luego en la práctica son complicadas. Algún tipo de vigilancia, de pastoreo dirigido, que es inasumible seguramente económicamente a un ganadero individual, pero que quizás trabajando con las entidades locales, que son las propietarias de buena parte de los montes donde conviven ganadería y lobos,
podríamos buscar alguna fórmula de contratación de personas en el medio rural, con conocedores de la zona, que pudieran tener una labor de vigilancia. No estoy hablando de que ellos controlaran los lobos, no, de vigilancia, de avisos en caso, porque a veces los avisos de daños, cuando los guardas van, ha desaparecido los restos, hay animales que desaparecen en el ataque y no los localizamos. Esa labor también sería buena para que los daños, aunque realmente somos bastante, llegamos prácticamente al 95% de los daños producidos, para que no hubiera dudas en otros daños, y que también la propia presencia de personas permanentemente en esas zonas pudieran reducir el riesgo.